No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Y toma mi corazón, quiero cambiar.
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al culto dominical. Gracias a Dios, una semana más tenemos la oportunidad de congregarnos, por ahora virtualmente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para estudiar su palabra. Vamos a empezar con una palabra de oración. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por las bendiciones con las que tú nos atiendes día a día. Padre bendito, en esta mañana con humildad venimos a rogar ante ti, ante tu presencia, por los hermanos que se encuentran pasando cualquier tipo de aflicción, sea ya enfermedades, problemas familiares, problemas laborales, falta de empleo, falta de dinero, Señor. Temor a esta enfermedad que nos está atacando, que tú seas tomando control de las necesidades de cada hermano y que en el nombre de Jesús y en la medida de nuestra fe sean atendidos nuestros requerimientos, no porque los merezcamos, sino porque hemos sido justificados en Cristo Jesús. Padre, también queremos en esta hora darte gracias por todos tus siervos que alrededor del mundo se dedican a predicar y a compartir este evangelio de paz con todos. Queremos que tú protejas a cada siervo y lo dotes de todo lo necesario para cumplir bien su labor. Queremos asimismo pedirte por la salud de nuestro hermano misionero Michael Welty, quien sufrió un paro cerebral el día de ayer, Señor, que tu misericordia sea con él, con su familia, cubriéndolo en todo momento. También queremos pedirte, Señor, por nuestra ciudad de Manta, tan llena de pecados, Señor, de vanidad, de falsas enseñanzas, que tú tengas misericordia por amor de tu nombre y que emplees a tus hijos eficazmente para traer la verdad a los corazones de los creyentes. Padre amado, te pedimos también por el país, con tanta desvergüenza que los malos servidores públicos se han aprovechado de las necesidades y de la pandemia para cometer tantos delitos. Señor, ten misericordia de nuestro país y que tu evangelio pueda resplandecer y que tú nos traigas justicia, pero justicia divina, para tener algo de alivio, Señor, con tanto que nos han robado. Ten misericordia del Ecuador y que tu pueblo, a pesar de todas estas distracciones, pueda concentrarse en crecer cada día más espiritualmente y en compartir tu palabra a los cuatro vientos, Señor. Te rogamos también en esta hora por los otros países del mundo también afectados por esta pandemia del coronavirus, Señor. Se nos dice que va a haber un rebrote, que no se crea mayor resistencia a la enfermedad si uno ha estado enfermo. Bueno, Señor, respetamos el criterio científico de los expertos, pero nuestra confianza está puesta en ti para cuidado y salvación nuestra. Nos entregamos en tus manos confiados, Señor, sabiendo que ni un cabello de nosotros cae si no es por tu voluntad. Y tu voluntad siempre es buena para con nosotros. Ahora, Padre, queremos en esta hora rogar la presencia del Espíritu Santo para trazar bien tu palabra, para estudiarla adecuadamente, para guardarla en el corazón, para ponerla por obra cuando se presente la ocasión y para compartirla gozosamente con toda criatura. Te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre porque solo tú eres digno de tal adoración. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, el día de hoy tenemos la lectura en el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer los 30 versículos de este capítulo 1 de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros,
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Que Dios bendiga su bendita palabra. En la mañana de hoy vamos a hablar un poco de confiar en el control que tiene Dios sobre todas las cosas. Nosotros estamos en unos días de pruebas y aflicciones de toda naturaleza. La enfermedad provocada por este coronavirus nos tiene aislados en las casas, restringidas nuestras funciones laborales, disminuidos
considerablemente los ingresos económicos, con temor de contagiarnos, con problemas intradomiciliarios por la convivencia y muchos otros aspectos que llegan a desesperar y angustiar a todo el mundo y también nosotros los creyentes. Entonces, en estas circunstancias, estudiar este primer capítulo de la carta de San Pablo a los Filipenses es muy interesante, es refrescante, porque podemos aprender del ejemplo del apóstol Pablo en circunstancias difíciles, su pensamiento y su enseñanza mientras él estaba en la cárcel, en prisión. Bueno, aunque al iniciar este capítulo el saludo es de parte de Pablo y Timoteo, se considera que Timoteo probablemente actuaba como el escriba, ya que en otros pasajes hemos aprendido que Pablo tenía problemas serios de visión y que le costaba mucho esfuerzo tener que escribir personalmente las cartas, por lo cual usaba de secretarios, como en Romanos el hermano Tercio, ¿no? Se cree que esta carta fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo, mientras Pablo estaba encarcelado en uno de los periodos de su cárcel en Roma. Filipo fue el primer lugar en Europa donde Pablo predicó formalmente el Evangelio y estableció una iglesia, ¿no? Uno de los propósitos del apóstol Pablo al escribir esta carta fue mostrar su aprecio y gratitud con los hermanos de Filipo que no se olvidaban de él y que lo sustentaban económicamente con ofrendas mientras él estaba encarcelado en Roma. Y también son elogiados los hermanos de Filipo por su fe en Jesucristo y los aconseja en base a los informes que un discípulo de Filipo, un hermano llamado Epafrodito, le entregó a Pablo acerca de cómo estaba la circunstancia allá en Filipos. Entonces empezamos a estudiar propiamente la palabra en esta mañana, en el versículo 3, donde dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es interesante que el apóstol Pablo se acuerda en sus oraciones de los hermanos de Filipos y le da gracias a Dios por ellos. Y nos da una buena enseñanza. Hermanos, ustedes le han dado gracias a Dios por la familia espiritual que poseen, por los hermanos en Cristo con quienes interactúan. Yo tengo la bendición de haber sido hijo de un pastor y esto me llevó a transitar por varias congregaciones y tener una enorme afinidad con los hermanos de estas iglesias, a los cuales recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño, y de verdad es gozoso poder darle gracias a Dios por la familia espiritual que tenemos, no solo en la iglesia donde nos congregamos, sino en todas las iglesias donde tenemos hermanos en Cristo con quienes hayamos podido compartir el gozo de la palabra. El apóstol Pablo en sus oraciones dice que ruega con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo está en la cárcel, pero esta carta se la conoce como la carta más alegre, más feliz, más gozosa de Pablo. Un hombre preso que no se la pasa renegando, maldiciendo, quejándose, sino gozoso, porque él vive en el espíritu más que en la carne. Entonces se acuerda de los amados hermanos de Filipos y gozosamente ruega por todos ellos en oración. ¿Qué pide para los hermanos? ¿Que se hagan ricos? ¿Que se hagan famosos? ¿Que se hagan populares? No, él está pidiendo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué significa comunión en el Evangelio? La unión de la congregación, el amor fraternal
el amor entre discípulos, basados en el Evangelio de la paz de Jesucristo. Eso le ruega, que se mantenga ese amor fraternal entre los creyentes. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está completamente seguro, porque pruebas le sobraban, de su vida ministerial y su relación personal con el Señor Jesucristo, y cómo lo vio en persona, y cómo incluso fue transportado al cielo a recibir revelación en espíritu. Y él está sin la más mínima duda. Les reafirma, les comparte esa confianza a los hermanos. Es muy común en nosotros tener dudas de nosotros mismos. ¿Seré que puedo permanecer fiel? ¿Seré que sirvo bien a mi Señor? ¿Por qué la carne me domina todavía? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Dónde están mis dones? Y Pablo le dice, tranquilos, yo estoy seguro. Sé con total certeza que el que comenzó la obra en vosotros, o sea, el Señor Jesucristo, la va a completar. Ustedes están en el proceso, en el transitar por el camino del Evangelio de Jesucristo. No ha terminado. Unos recién empiezan, otros han avanzado una parte y otros ya han recorrido gran parte del camino, pero no lo han completado. Pero estén completamente seguros que el Señor va a completar su labor en todos nosotros. Y eso no solo para pensar en nosotros, sino pensar en nuestros hermanos en Cristo. A veces somos muy rápidos para juzgar, condenar, criticar y atacar a los hermanos. Y nos olvidamos que ellos también no han llegado a la perfección. Están en el proceso. Y que quien los trajo a sus pies, quien inició la obra, el Señor Jesucristo, es quien estará llevándolos de la mano hasta completar la labor en ellos, hasta que crezcan a la estatura de Cristo. Entonces nosotros, calladitos, lo que tenemos es que admirar la obra de Jesucristo en la vida de ellos y estar dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Luego seguimos donde dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo inició esta congregación, conoce personalmente a los hermanos, sabe lo que les ha enseñado. Por lo tanto, él está completamente seguro de que, tan seguro como él lo lleva en el corazón, en sus prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, está asimismo convencido de que todos y cada uno de los creyentes son participantes con Pablo de la gracia del Señor Jesucristo. Porque la gracia del Señor Jesucristo no es para uno, no es exclusivo, es para todo aquel que pone su confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Podríamos decir eso nosotros? ¿Podríamos llamar a testimonio al mismo Señor Jesucristo que confirme que con sinceridad ante el juicio de Dios nosotros podemos ser hallados amando con todo el corazón a nuestros hermanos en Cristo? ¿Somos capaces de poner a Cristo por testigo? ¿O será que si lo ponemos por testigo seremos avergonzados? Aprendamos de Pablo, respetando las diferencias, amar con todo el corazón a nuestros hermanos en Cristo, perdonando las ofensas, pidiendo perdón por las que hemos cometido y estando dispuestos a aunar esfuerzos para llevar adelante la iglesia del Señor, el esparcimiento de la semilla del Evangelio de la paz de Jesucristo, juntos, porque en equipo se consiguen las cosas más eficientemente que los lobos solitarios, que los que les gusta trabajar solos. Y sigue Pablo, y esto pido en oración, sigue pidiendo en oración por los hermanos. ¿Qué pide?
que vuestro amor abunde aún más. Ya los reconoce como hermanos amorosos entre ellos y con Pablo y lógicamente con Dios. Pero Pablo quiere que haya más amor. Bueno, ¿por qué pide que los hermanos se llenen de más amor? Porque Dios es amor y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso el creyente se identifica por su dosis de amor, su vida de amor, pero de amor filial, un amor sincero, sin intereses ocultos ni pecados escondidos, sino un sincero, profundo y a toda prueba amor de hermanos. Pero les pide también que abunden en ciencia y en todo conocimiento. Hermanos, a mí me da mucha tristeza personas que dicen, el único libro que hay que leer es la Biblia. No, hermanos, tenemos que crecer en ciencia y en todo conocimiento para interpretar bien la Biblia, para poder tener una presentación del Evangelio en el contexto de cualquier clase de conversación, para no andar con supersticiones y necedades, para reafirmar nuestra fe en la maravillosa prueba de la creación de la mano de Dios. Por eso tenemos que abundar en ciencia y en conocimiento, el lenguaje, la historia, la cultura, la geografía, los diversos episodios por los que ha pasado la iglesia, los pensamientos en distintas épocas, para tener una sabia y bíblica interpretación correcta de lo que se nos presenta, para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. A Dios se lo ama con toda la mente, eso quiere decir que tenemos que estudiar. Y Él quiere un culto racional, no fanatismo, no tradición, sino entendimiento correcto y administración correcta de la palabra de Dios. Y aquí lo comprueba aún más, dice que Él quiere que crezcan en amor, en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Si queremos estar en el día de Cristo con la mejor presentación, debemos esforzarnos en el estudio de la palabra y de las ciencias que nos ayudan a estudiarla e interpretarla de manera correcta. Eso nos enseña Pablo aquí. Y nos insiste que también llenos de todo esto, de amor, de ciencia y conocimiento, para estar llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Un cristiano sin frutos será cortado y echado al fuego. Un cristiano debe dar frutos, frutos de justicia, la justicia de Dios, estar en paz con Dios y estar en paz con el resto de los hombres, predicando el Evangelio, ayudando a los necesitados, siendo sinceros, amándonos los unos a los otros, preparándonos bien para enseñar adecuadamente la palabra. ¿Y todo esto para qué? Para que cuando llegue el día del Señor nos presentemos de la mejor manera ante Él. Luego pasamos a los versículos del 12 al 14, donde dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vemos que las circunstancias difíciles, las pruebas difíciles, las limitaciones, las dificultades, el Señor las usa a favor. Él tiene control de todas las cosas. No importa la circunstancia en que usted se encuentre como siervo de Dios, Dios lo va a ayudar a servirlo y a que todo lo que suceda, aunque es malo, Él lo transforma en bueno, en provechoso para la obra.
las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo tenían preso a Pablo, pero el hecho de que lo hayan apresado se regó la voz por toda la región, todos eran testigos, y que él seguía ministrando desde la cárcel. Y con ese ejemplo de valor, de fidelidad a Dios de Pablo, que no se refrena por la condición de preso, sino que sigue ministrando las iglesias a través de sus cartas y a quienes lo visitan, sirviendo a Dios en sus prisiones. ¿Eso de qué sirvió? De darle valor a los que todavía tenían temor de prestar su voz para anunciar el Evangelio. Y dice el 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aprendieron que no hay que tener miedo. Si me rechaza la familia, si me marginan los amigos, si me condenan las leyes del Estado, si termino preso por predicar el Evangelio, no hay por qué perder el valor. Se cobra ánimo y se sigue predicando y se sigue anunciando hasta el final de los días el Evangelio de Jesucristo. Hermano, ¿usted es de los que se avergüenza de reconocerse como creyente? ¿Usted es de los que tiene miedo de compartir el Evangelio? Que si lo invitan dice siempre que no. Cuidado, aprenda que aún en las peores circunstancias la obligación del cristiano es ser un testigo fiel del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no todos lo predican por buenos motivos. Y me encanta Pablo. Hoy en día se vive cierta hipocresía entre siervos de Dios. Y como dicen algunos, entre bomberos no se pisan la manguera. Si hay alguien que está haciendo algo indebido, no digas nada, que es el ungido, es el santo, déjalo nomás. Hay algunos que están robando, estafando, mintiendo, y a la misma vez predican el Evangelio. Se paran como pastores y son unos timadores profesionales. Y hay que denunciarlos. El Señor Jesucristo los llamaba con nombre y apellido. Pablo también. Aquí nos dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Qué triste que por envidiar a un siervo de Dios quieran hacerle especie de competencia y predican a Cristo no por amor a Cristo, no por amor a la palabra, no por amor a los perdidos, sino por envidia de otro que está predicando. Unos con envidia, ¿no? Y otros por contienda, por pelea. ¿Cuántas veces hay personas que quieren el puesto de un pastor para figurar? Y no esperan la voluntad de Dios en sus vidas, sino que arman trampas, planes, complots para desestabilizar las iglesias. A veces las dividen. Pero dentro de todo este esfuerzo, igual predican a Cristo, aunque lo hacen por pelea. Pero dice que otros lo hacen de buena voluntad. Hermano, si usted predica el Evangelio, hágalo porque el Señor le impone obligación, de buena voluntad, con ánimo pronto, con gozo, con seguridad, con autoridad. Pero no lo haga porque le tiene envidia al otro siervo de Dios o porque quiere serrucharle el piso. Hágalo porque ama a Cristo. Que el Señor lo pueda examinar, juzgar y lo encuentre lleno de amor para sus consiervos. Dice el 16, los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo no lo engañaba, no es que Pablo era tonto. Pablo no se enfrentaba a ellos, los dejaba. Déjenlos, quieren predicar por pelea, déjenlos. Por las ganas de pelear. No lo hacen sinceramente y eso le traía sufrimiento a Pablo. Como a todo siervo de Dios le causa sufrimiento ser atacado por alguien que dice amar a Jesucristo y que dice querer servirle. Es triste, pero eso queda en las manos del Señor de la viña, no de nosotros. Nosotros somos un obrero más de la viña. El Señor tiene infinidad de obreros y de obreras para su viña. No hay el obrero ni la obrera. Somos uno más del montón. Y nosotros no estamos para juzgar
a los consiervos. Para eso está nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, nuestras quejas y reclamos con respeto y reverencia se lo entregamos al Señor para que Él nos haga justicia, pero no de parte de nosotros. Ya tenemos quien nos defienda, nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero los otros predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo Pablo expresa tanto amor en esta carta? Eso lo podríamos ubicar tal vez en Juan, ¿no? Pero en esta carta es Pablo el que rebosa con la palabra amor. Dice que otros predican a Cristo por amor, no para pelear con Pablo ni por envidia de él, porque saben que Pablo está puesto para la defensa del Evangelio, no está contra ellos. Esto no es una competencia de quién es mejor, quién predica mejor, cuál es el pastor más importante. No, todos estamos para la defensa del Evangelio. Si usted lo hace con sinceridad, con amor, usted está defendiendo el Evangelio. Por lo tanto, no está contra mí ni contra ningún otro siervo. Eso es lo que Pablo quería dar a entender, que la manera correcta de predicar es por amor. Amor a Dios en primer lugar para cumplir su labor, por gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros. Amor a los perdidos para que tengan la oportunidad de salvarse. Amor a los creyentes dándoles ejemplo de servicio y de humildad, de mansedumbre para ser imitados por la congregación. Pero todo lo que se hace en la obra del Señor debe ser por amor, no por otros intereses. Luego nos dice, porque, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Si alguien se presta a ser títere de Satanás para estar en envidias, en contiendas, poniéndose en contra de otros siervos, queriendo quitarlos del lugar, queriendo influenciar a otras congregaciones, qué pena, pero estas circunstancias también son controladas por nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él tiene el control de todo. Y hace que eso igual sirva, porque de una u otra forma predican el Evangelio. Y quienes llegan al conocimiento del Evangelio y lo conocen y lo aceptan de corazón, no van a seguir al hombre, sino a Cristo. Por eso Pablo, a pesar de eso, le causa un poco de gracia. Y de todo esto él se goza. ¿Qué importa si lo hacen en mi contra, por envidia, por odio? Terminan predicando a Cristo, y eso es lo que a mí me importa, que se predique el Evangelio de Jesucristo, y en eso me gozo. Se amarguen ellos si quieren, yo me gozo porque la palabra del Señor es predicada. Qué lindo, ¿no? Que el Señor Jesucristo sea anunciado independientemente de las condiciones del ser humano. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está convencido de que ese amor tan profundo que tienen los hermanos hace que sus oraciones sean escuchadas y que él volverá a verlos, que volverá, como en efecto, a ser liberado de sus prisiones y a poder seguir ministrando. Luego sería encarcelado, pero él sabía que en esa ocasión sería liberado, y eso lo llenaba de gozo. El amor profundo de los hermanos que oran por él, intercediendo por el siervo de Dios, por sus prisiones, por sus necesidades, por su ánimo, por su fe. Qué linda congregación la de Filipos, ¿no? Todos quisiéramos una congregación así, que nos ame como siervos del Señor y que ore y doble rodillas por nosotros que somos tan débiles, tan frágiles, porque si es así, nosotros tan débiles y tan frágiles no seremos avergonzados, antes bien será con toda confianza magnificado Cristo en nosotros, en nuestro cuerpo, sea en nuestra vida o sea en nuestra muerte.
Qué lindo, dicen muchos, ser magnificado en Cristo a pesar de mis debilidades y mis circunstancias. Pero ser en la muerte magnificado, ahí no nos gusta. Muchos le tienen miedo a la palabra muerte, lo ven como algo terrible. Pero ¿qué pensaba Pablo de la muerte? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. El vivir es Cristo, como él decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Uno vive para Cristo, el creyente debe vivir en función de Cristo. ¿Qué quiere Cristo de mí? No qué quiero yo de Cristo, sino qué quiere Cristo de mí. Y ese es el error en nuestras oraciones muchas veces. Se basan solamente en lo que yo quiero de parte de Dios. Y casi nunca pienso qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios que yo le entregue. Pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, yo estoy entregado a Cristo. Y el morir ganancia. ¿Cómo se puede ganar con la muerte? Dicen muchos, si allí se acaba todo, si perdemos todo por lo que hemos trabajado. Porque el ser humano es tan vanidoso, tan avaro, que todo lo que ha logrado en la vida lo quiere conservar y si es posible llevárselo más allá. Cuando no sabemos pues de quién serán las cosas nuestras cuando vayamos, a veces decimos yo le dejo esto en herencia a mis hijos y los hijos de repente no quieren eso y lo venden, lo regalan y hemos trabajado para tal vez algún desconocido. ¿Cómo puede ser la muerte ganancia? Dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Cómo? Pablo tiene dudas entre si quiere la vida o la muerte. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque él dice que si vivir en la carne es en beneficio de la obra, ya se pone tan valiosa la vida como la muerte. O sea que para Pablo más valiosa era la muerte que la vida. Solo el valor del servicio en Cristo hace que tenga valor para él estar vivo. Qué interesante, ¿no? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, qué dudas que tiene Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Está que pelea por las dos. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así ve Pablo la muerte. Estar con Cristo, lo cual es lo mejor de todo. Entonces ahora sí podemos comprender qué es lo que quiere decir Pablo. El morir ganancia. Claro, pues, si voy a estar con Cristo, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde el cuerpo no se desgasta, donde estoy en la presencia del Señor, no me hace falta el sol, ni la luna, ni las estrellas, donde cumpliré el propósito por el cual fui creado de servirle por la eternidad, lógicamente la muerte es deliciosa. La muerte es atractiva y cuando estudiamos el Eclesiastés lo vemos también, como el sabio Salomón consideraba que mejor era la muerte que la vida. Pero nosotros, bueno, yo sí estoy preparado para esto, yo no sé si ustedes están preparados para tener esta conversación, todavía están muy enamorados de la vida y no consideran la belleza de la vida eterna junto al Señor Jesucristo. Bueno, pues los mártires lo sabían, por eso se entregaban a la muerte con gozo. Y lo siguen haciendo en los países socialistas y en los países musulmanes, esos países extremistas donde los cristianos sufren mucho. Muchos de ellos son asesinados y van a la muerte con una sonrisa porque la muerte es ganancia. Ya no los van a perseguir, ya no los van a torturar, ya no los van a amenazar, no los van a hacer sufrir, los van a matar, pero los mandan a la eternidad con Cristo. Por eso es ganancia. Cuando el cristiano puede llegar a este nivel de comprensión y de gozo pensando en la muerte, yo creo que está bastante ya maduro y a la estatura de Cristo como para presentarse ante el Señor. Mientras estemos muy enamorados de esta vida, será duro presentarnos ante el trono del Señor Jesucristo. Nos coge la muerte de sorpresa y nos encuentra el Señor que no anhelamos pasar junto a Él, sino queremos seguir en este mundo. Triste situación.
Luego dice el 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mientras esté vivo, no tiene que pensar Pablo en él, no puede ser egoísta, pensar que se acaban sus enfermedades, sus prisiones y que va a gozar con Cristo. Todavía no, querido Pablo, tienes que servirme, dice el Señor. Tienes que pensar en tus hermanos, tienes que capacitarlos, tienes que predicarles, tienes que enseñarles. Dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. El Señor le ha mostrado que la voluntad es que no muera todavía, sino que todavía le predique. Como el Señor le muestra esto, Pablo tiene la seguridad que va a salir libre, no como muchos hoy en día, que sin que Dios les diga nada, aseguran cosas que no se cumplen y quedan en ridículo como falsos profetas, falsos siervos de Dios en los cuales no hay que creer. Porque no es el Señor que se los muestra, es su lógica humana nada más. En cambio, Pablo, el Señor le ha mostrado pues que no va a morir todavía, que tiene que servir, por eso está seguro que va a ser liberado. Permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, para que aprendan y para gozo de la fe, que se goce toda la cristiandad, porque Pablo sería liberado y seguiría sirviendo a los hermanos. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia una vez entre vosotros. No Pablo gloriarse en sí mismo, sino la gloria del Señor Jesucristo por Pablo, porque el Señor se los entrega para que ellos le den la gloria a Dios. ¿Ah? Qué bonito ser motivo de la gloria de Dios, que alguien le dé gloria a Dios porque nuestro servicio, nuestra labor, nuestro ministerio, nuestra predicación o nuestra enseñanza hayan sido de provecho y los hermanos gozosos digan, gloria a Dios por su palabra. Esa es la función del siervo. Cuando las honras y las atenciones caen sobre uno, estamos mal, hemos pecado, nos hemos robado la gloria de Dios. La gloria siempre tiene que ser para el Señor, no por nosotros, sino para el Señor. En el versículo 27 ya encontramos consejos prácticos para el creyente. Nos dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo debe comportarse el cristiano para ser digno del Evangelio de Jesucristo? Debe estar completamente separado del pecado, es decir, en santidad. Como veíamos al principio que Pablo estaba persuadido que aquel que inició la obra en los creyentes la iba a completar. Bueno, esa obra es la santificación. Que el creyente se aparte de todo lo malo y viva para Cristo. Dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que desea Pablo es recibir el testimonio de que los hermanos filipenses se aman, están unidos en espíritu con un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Otra cosa que les dice, y en nada intimidados por los que se oponen, no sean cobardes, no tengan miedo de nadie que se oponga, sea su familia, sean las leyes, sea lo que sea, no teman, no sean intimidados, sigan compartiendo el Evangelio de Jesucristo sin temor. Pablo ya nos da ejemplo que aún en la cárcel sigue ministrando, por eso da este consejo. Para que ellos, los que se oponen, ciertamente que nosotros prediquemos es indicio de perdición, porque perdemos las cosas de este mundo, ¿no? Mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma, no? Si nosotros predicamos a Cristo, perdemos el mundo, pero ganamos la vida eterna. Es lo que Pablo le aconseja a los hermanos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No cualquiera cree en Jesucristo. El que cree en Jesucristo no es por Él, es porque Dios se lo permite, Dios se lo concede. Dios nos ha concedido que creamos en Él y por lo tanto ser salvos. Pero asimismo, junto con eso, nos ha concedido
que padezcamos por Él, por causa de su nombre. Sí, el verdadero cristiano va a sufrir al defender su fe. Va a ser rechazado, marginado, acusado injustamente, calumniado, vituperado. Tantas cosas duras. Jesús lo prometió que por su causa sufriríamos persecución. Y lo reafirma Pablo aquí, que se nos ha concedido tanto el privilegio de creer como el privilegio de padecer por Cristo. Es un honor, es una honra sufrir por Cristo. Si usted sufre por sus propios errores, pecados, delitos, qué pena por usted, pero si usted sufre por ser fiel a su Señor Jesucristo, eso es un privilegio concedido por Dios y es para gloria de Dios. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. ¿Cuál es ese conflicto que debería tener al final todo creyente? El conflicto de saber qué es más importante, estar vivo para servir a Cristo o pasar a mejor vida para estar ante la presencia de nuestro Señor en una circunstancia mucho mejor. Bueno, el Señor Jesucristo nos advirtió todo lo que íbamos a sufrir, pero nos dice también su palabra que nada de esto debe mermar el ánimo, que debemos seguir predicando. Tenemos el ejemplo de Pablo en la prisión, que debemos ser fieles, que debemos vivir con gozo, ser agradecidos por los hermanos, no quejarse de los hermanos, sino ser agradecidos por los hermanos, saber por qué prediquemos a Cristo. No lo prediquemos por envidia o por pelea, sino por amor, con sinceridad de corazón. Y debemos comportarnos como es digno del Evangelio, es decir, apartados de todo pecado, valientes para anunciar la palabra, dispuestos a padecer por Cristo. No tengan miedo de padecer por Cristo, es un privilegio, es algo concedido igual que el privilegio de creer. Sabiendo, mis queridos hermanos, que cuando muramos solo vamos a recibir ganancia. Entonces debemos esforzarnos realmente como creyentes por estar a la altura de nuestra identidad en Cristo, ser dignos del Evangelio, ¿no? Luchando contra todo por predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo de la manera correcta, con mucho amor y anhelando pronto estar en la presencia del Señor. Yo les ruego que mediten mucho en esta palabra, mis queridos hermanos, porque vemos que a pesar de todas las circunstancias difíciles, el Señor siempre toma el control y todo redunda en beneficio de la predicación del Evangelio. No nos quejemos, actuemos y trabajemos en la circunstancia que nos toca, que todo será ganancia para el Evangelio. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.
siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Na, 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 na. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control.